amigos nuevamente a su canal Dolarización en Acción. Deseo comenzar este video agradeciéndoles la alta sintonía del video que sacamos hace unos días atrás. De hecho ya ha superado a los dos videos anteriores. Nos sentimos muy halagados de eso. Si no lo han visto, les vamos a compartir aquí un link. También deseo disculparme de que este video tal vez sea un poquito muy cercano al anterior. La razón por la que lo estamos haciendo en este momento es porque estoy saliendo de viaje. Es más, en el momento en que el video se suba estaré volando, pero también quería comentarles que precisamente por eso el siguiente video después de este probablemente se demore en llegar. Vendrá en julio, en algún momento de julio, tal vez para mediados o finales de julio, porque estamos haciendo unos cambios aquí. Entonces eso retrasará la salida del siguiente video. Para los que no vieron el video anterior o no lo recuerdan, quiero explicar un poquito lo que estamos haciendo aquí. Entonces son dos videos conectados, el anterior con este, ya les copiamos el link arriba. En el primero demostramos que la dolarización no ha procurado la convergencia económica en Ecuador, no ha logrado la convergencia económica en Ecuador en 20 años de dolarización. Eso lo explicamos desde 5 perspectivas, en todas el resultado es el mismo, no ha habido convergencia económica en Ecuador. Pero en este video demostramos que la dolarización sí es un catalizador de convergencia económica. Nosotros ya habíamos advertido de esto, vamos a demostrar por qué la dolarización sí fomenta que haya una convergencia económica. Es simplemente que países como el Ecuador no la saben utilizar de esa manera. Entonces lo que queremos es resaltar que los dos videos no son contradictorios, son complementarios. La conclusión debe ser que la dolarización es una herramienta que contribuye, pero no es suficiente para procurar la convergencia económica en un país. O sea, es una condición que puede considerarse como necesaria, pero no puede considerarse como suficiente. Vamos a introducir un concepto que nunca he visto yo en ninguna parte del Ecuador, nunca he visto en ninguna literatura de la que he leído de la dolarización, que es bastante, y ese es el tema de la convergencia de clubes. Es este concepto que ustedes lo encuentran en nuestro libro, con el cual se explica por qué la dolarización sí fomenta la convergencia de un país. Entonces la convergencia de clubes sugiere que el ingreso per cápita de regiones que sean similares entre sí en sus características estructurales convergen las unas a las otras en el largo plazo, provisto que sus condiciones iniciales sean similares también. Esta es una definición dada por Fisher y Stierbuck del 2006 y lo pueden encontrar en la análisis 4.6, página 238 del libro. Entonces hay que preguntarse si la valorización podría ser considerada una condición inicial que forjase una convergencia de clubes, y si es así, se vuelve necesario explorar el cómo y por qué. Eso es lo que tratamos en este video. Primero, demostrar que es una condición inicial y que el cómo logra promover la convergencia. Inicialmente los resultados obtenidos hasta ahora en esta sección hacen sospechar que la respuesta será que sí, pero es imperativo realizar el análisis que hemos comentado antes de llegar a una conclusión final. Entonces, convergencia de clubes condicionada. La convergencia de clubes tiene dos variaciones, la condicionada y la incondicional. La incondicional es básicamente para industrias. Entonces, por ejemplo, la industria eléctrica, que es un ejemplo común en la literatura económica, es una industria en la cual los costos, los suministros y la tecnología a nivel mundial prácticamente son similares. La diferencia de costos de la electricidad de un país a otro es muy pequeña. En términos generales, la tecnología que se usa, los insumos que se usan son muy similares entre sí por muchas razones. Entonces, la convergencia incondicional significa que no importa de dónde sea el país o de dónde sea la industria o cuál sea su situación inicial, van a converger, van a llegar al mismo punto de tener características similares, productividad similar. En el caso de los países en general, Roderick manifiesta que es cualquier cosa menos automática, que está condicionada a que los países tengan un estado inicial con políticas específicas y arreglos institucionales que han probado ser difíciles de identificar e implementar. O sea, primeramente, los países normalmente tienen una convergencia de clubes condicionada, que implica que tengan un estado inicial con políticas específicas. En este caso,
Roderick no sabía o no o manifestó que era difícil de identificar este tipo de políticas, pero aquí en este estudio estamos identificando a la dolarización como una política de este tipo, o sea, una condición que cumple con el ser el estado inicial y que cumple con generar políticas específicas sobre cómo se debe manejar un estado dolarizado, que es exactamente lo que se trata del libro y todo el canal que presentamos aquí. La gran duda respecto a la dolarización es si funciona como una condición de convergencia y, de ser así, si es suficiente para propiciar la convergencia económica con el país ancla. Aquí demostraremos que sí es así. Entonces, existen dos tipos de convergencia: convergencia débil y convergencia fuerte. Esto aparte de la convergencia condicionada y la incondicional que comentamos anteriormente. Entonces, en el caso de países, la convergencia débil y la convergencia fuerte que presenta Chatterjee, que es algo que también está en nuestro libro, es que en la convergencia débil no queda claro que los países vayan a alcanzar un ingreso per cápita similar en el largo plazo, así como también tampoco queda claro que no puedan haber múltiples puntos de equilibrio final de esta variable. ¿Qué se está diciendo aquí? Que en una convergencia débil puede haber un impulso por esta condición inicial, pero no, el resultado final no va a ser una convergencia ni de productividad ni de ingreso. Entonces se considera que para un país tenga opciones, esta consideración viene obviamente del investigador, pero para que un país tenga opciones de alcanzar la convergencia fuerte, o sea, que sí logra alcanzar el ingreso per cápita, la productividad del país o de la región con la que se está en este momento midiendo, necesita comenzar con por lo menos un sexto del PIB del país ancla, eso es un 17%. Caso contrario, se quedaría estancado sin lograrlo. Por favor, hay que tener cuidado con este dato porque esto es lo que es el punto de referencia para lo que vamos a decir en la conclusión de este video. En la convergencia fuerte deben cumplirse dos condiciones. Primero, que exista un estado estacionario de largo plazo en el cual todos los ingresos per cápita se igualarán. Ese estado estacionario de largo plazo es evidentemente el ingreso per cápita del país ancla cuando hablamos del caso de dolarización. El segundo, que exista la presencia de fuerzas dinámicas que propulsen a la economía hacia este estado estacionario final. Entonces, la pregunta es si la dolarización puede considerarse como una de estas fuerzas dinámicas que impulsen hacia la convergencia. Entonces tenemos dos cosas: una referencia, que es el país ancla, y un motor, una motivación, que es la dolarización. En este gráfico que ya presentamos en el video anterior, podemos observar cómo el grupo de países dolarizados logró achicar la brecha con respecto a Estados Unidos, al pasar de tener apenas un PIB per cápita del 11% del país ancla en el 2000 a tener un PIB per cápita del 21% del país ancla en el 2019. Esto quiere decir que se ha logrado avanzar casi en el doble, pasando de 11 a 21 en todo este tiempo. Eso contrasta con el gráfico que presentaremos en la siguiente diapositiva, que en este gráfico lo que podemos ver es el grupo de países no dolarizados que han pasado a tener una situación incluso peor del año 2000 al año 2019, porque en el año 2000 eran el 15% del PIB de Estados Unidos, mientras que para el 2019 eran el 13%. Entonces aquí podemos ver países que han tenido crisis económicas terribles, como Argentina, como Venezuela, como el mismo Brasil hasta cierto punto. Entonces el resultado ha sido que en vez de achicar la brecha, lo que han hecho es expandirla. Adicionalmente, los que estén siguiendo estos números se darán cuenta de que en ningún momento los países no dolarizados han siquiera rozado el patrón que dijimos anteriormente, la medida que dijimos anteriormente de tener el 17% del PIB del país ancla para lograr la convergencia o tener esperanzas de lograr la convergencia. En cambio, como presentamos en el gráfico anterior, ya hablábamos de un 21%, es decir, se había superado. Solamente el grupo de países dolarizados ha logrado superar ese umbral. Aquí entra otro tema, la hipótesis de la difusión tecnológica. Esta hipótesis nosotros la trataremos más adelante porque los siguientes videos que vienen, ya sean en julio o si es posible hacerlo un poquito antes, se lo hará, es respecto justamente a modelos de crecimiento económico, específicamente sobre la dolarización, y este tema es muy importante.
Pero aquí regresamos al concepto inicial de la apogeo y del capítulo del libro respecto a que la distancia entre los países desarrollados y los países en desarrollo se basan en sus niveles de productividad. Por eso lo hemos resaltado aquí. Entonces, como ya se ha mostrado anteriormente, el nivel de productividad está directamente relacionado con el avance tecnológico. Entonces, la diferencia entre países desarrollados y países en desarrollo es en el fondo una diferencia en tecnologías disponibles para la producción. Noesis 4.8, página 248. ¿Y esto en qué se traduce? En que es básicamente también un tema que se refiere a la inversión, porque para tener tecnología se necesita tener infraestructura, se necesita, por ejemplo, tener el tema de la energía eléctrica constante, de poder, por ejemplo, tener caminos que abran nuevos sectores de la economía. Entonces, estas son situaciones que se han dado incluso en el mismo Ecuador en los últimos 20 años, ya sea de parte de iniciativa privada o de iniciativa pública, pero que han contribuido a que sea de esta convergencia y tienen mucha relación con el tema de la valorización, tanto por muchas de las cosas que hemos comentado en otros videos, como por el hecho de que la dolarización fomenta la inversión por las tasas de interés bajas, etcétera. Entonces la parte tecnológica tiene un gran impacto, los vamos a conectar con el siguiente video como dijimos anteriormente. Entonces vamos a analizar esta parte, club de alto desempeño versus club de bajo desempeño. Entonces dijimos anteriormente que estos investigadores, Sack y Warner, decían que si el país comienza con un sexto o más del ingreso per cápita del país líder, este país podrá crecer y converger al club de alto rendimiento y alcanzar en el largo plazo al líder, en este caso Estados Unidos. Caso contrario, el país caerá en el grupo de bajo rendimiento y convergerá a un equilibrio menor, donde en el largo plazo crecerá al ritmo del líder, pero siempre con ingresos por debajo del mismo. Este es el peor escenario posible, lo explicamos también en el video anterior, porque si las tasas de crecimiento entre Ecuador y Estados Unidos son similares, lo que va a pasar es que la brecha de diferencia de estilos de vida y de ingresos entre Ecuador y Estados Unidos jamás se va a cerrar. Entonces, cuando Sack y Warner hicieron este estudio, encontraron que el Ecuador no estaba en el club de alto desempeño, pero recordemos que eso fue en el 95, cuando la dolarización ni siquiera se la había propuesto todavía. Entonces, alto desempeño versus bajo desempeño, tenemos que para el 2019 se muestra que el Ecuador pertenece ahora al club de alto desempeño por asociación, ya que al ser parte de del grupo de los países dolarizados, se ubica casi el 22% del ingreso per cápita del líder de Estados Unidos, entonces un poco más de un quinto, casi un cuarto por ciento del rango, muy por encima del sexto que estábamos comentando anteriormente. En ese sentido, la dolarización como club ha logrado posicionar al Ecuador en un camino hacia una eventual convergencia con el líder, pero no garantiza que logre la meta. Entonces aquí podemos ver un cuadro que explica con mayor detalle lo que estábamos comentando. Los países dolarizados han pasado del 11.15% del PIB de Estados Unidos al 21.32% del 2000 al 2019. Los países no dolarizados han empeorado y Ecuador en particular ha logrado subir del 4 al 9.5% del 2000 al 2019. Sin embargo, esto implica de que Ecuador solito individualmente no está en el club de alto rendimiento. Ecuador solo está en el club de alto rendimiento si se lo considera con grupo. Lo que queremos decir aquí abajo es que se necesitaría otro salto, otro gran impulso para que el Ecuador lograse el siguiente crecimiento que necesita del 9.50 al 17%. Entonces, como grupo, Ecuador sí está en ese club de alto rendimiento, pero como país sigue estando estancado, donde lo encontraron Sack y Warner en 1995 en un grupo de bajo rendimiento, de bajo desempeño. Entonces, aquí describimos algo que ya también lo comentamos en el video sobre el acuerdo de codesarrollo, que es la economía del Gestalt, donde se proponía que había que buscar un estado holístico donde la suma de sus partes sea superior a las partes individuales. Eso lo copiamos aquí arriba. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos a que esto se aplica a la convergencia de clubes porque por una parte esta convergencia se podría estar dando de manera espontánea ya, y eso
calza perfectamente con lo que sucede en Ecuador, donde no hay ninguna planificación sobre la gestión de la dolarización. Pero lo más importante aún que eso es que lo que debería ser el segundo paso lógico es una unión monetaria. Es más, el Ecuador ya está en una unión monetaria y eso es algo que nunca discutimos aquí en el país, porque estamos en una unión monetaria con el resto de países dolarizados. Por ahí alguien llama unión monetaria incompleta con respecto a Estados Unidos. Se puede discutir eso, pero los otros países que están dolarizados están viviendo exactamente la misma situación que el Ecuador. Eso quiere decir que ya estamos en una unión monetaria con esos países. Lo que pasa es que no lo hemos reconocido como tal. Pregunto yo, ¿qué hubiera pasado si el Ecuador, en vez de invertir en edificios en Quito para esa fallida UNASUR y estar persiguiendo pajaritos preñados con el ALBA, se hubiera dedicado a reconocer su situación como la economía y el país dolarizado más grande del mundo para promover una unión de países dolarizados, promover un trabajo en conjunto? Ese sería el siguiente paso lógico después de dolarizarse, y sin embargo ni siquiera está en las cartas ni del gobierno entrante ni de los gobiernos anteriores de los últimos 20 años. La conclusión del video es que la convergencia de clubes se da cuando grupos de países o industrias logran aumentar sus niveles de ingresos a que sean similares entre sí, o en el caso de la dolarización, que sean similares con el país ancla, en este caso Estados Unidos. La convergencia de los países es generalmente condicionada por las diferencias en estructuras internas de estos y conlleva dos resultados: alto desempeño y bajo desempeño. Esto debería ser bastante lógico, no hemos profundizado en este punto, pero evidentemente las industrias son bastante más homogéneas que lo que son los países. Entonces, una industria que se dedique a producir botellas de plástico va a tener prácticamente los mismos insumos y la misma tecnología, ya sea que produzca las botellas de plástico en Malasia o que la produce en Canadá. Sin embargo, los países van a ser muy distintos. Malasia es un país tropical y Canadá es un país de clima temperado hacia frío. Entonces, no va a ser... Canadá tiene una industria de pesca de langostas, en cambio Malasia, por ejemplo, tendrá una industria que se dedique a la palma africana. O sea, son cosas que no... Son mucho más heterogéneas las economías, los países entre sí, de lo que son las industrias. Entonces, por eso la diferencia en las industrias, las estructuras internas de los países, que conlleva dos resultados: alto desempeño y bajo desempeño. Entonces, las industrias, como son más homogéneas, tienden a converger en resultados similares independientemente de su situación inicial. Por eso se llamaba convergencia incondicional. Aquí se ha demostrado que la organización se ha prestado para hacer esa condición o impulso que conlleve hacia la convergencia, que logre hacer dar ese salto, porque los números muestran situaciones como la del caso ecuatoriano, que ha mejorado su posición respecto al país ancla al pasar del 4% de su PIB a casi 10% de su PIB per cápita al 2019, y lo vimos con el grupo de países dolarizados que pasaron del 11% del PIB al 21% del PIB. Sin embargo, esto no es suficiente para estar en el grupo de alto desempeño de la convergencia de clubes en el caso ecuatoriano. En el caso de los países dolarizados como grupo sí lo es. Entonces, el siguiente impulso, lo que nosotros recomendamos, que el siguiente salto que complemente a la dolarización para lograr la ansiada convergencia económica que favorezca y beneficie al país, debe ser una condición o una coordinación, una asociación con el resto de países dolarizados del mundo, para de esta manera lograr el desarrollo en conjunto que conlleve la convergencia, con cosas como que, por ejemplo, como el plan de codesarrollo, que ya lo copiamos aquí, y como otro tipo de medidas adicionales que hemos conversado y que hemos comentado anteriormente, como la independencia del Banco Central, cómo tener una constitución monetaria, etcétera. Con esto terminamos el video. Les agradecemos como siempre su sintonía. Suscríbanse, compártanlo, like, y adquieran el libro en Amazon Kindle. Está disponible para ustedes. Y con esto me despido por el momento, pero volveremos con más material y más recuentos del libro lo más pronto que podamos, al establecernos por allá. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien.